arquitectura SDN. ¿Ya? Bueno, entonces para ello vamos a hacerlo un poco breve esto. Voy a colocar aquí HDN versus SDN. Ya, bueno, lo defino así como HDN por redes definidas por hardware y las otras como redes definidas por software, las que estamos viendo. Ya, entonces, haciendo un punto de montaje a lo que viene a ser los conocimientos sobre las arquitecturas tradicionales, de redes tradicionales, que bueno, ustedes ya conocen, hay arquitecturas que nosotros trabajamos bajo Spinel, por ejemplo, donde contrae la capa de distribución y la capa de acceso, ¿no? Y una capa de control, perdón, de núcleo o core. Sin embargo, la más usada es la arquitectura, el modelo de arquitectura de redes jerárquicas, ¿no? Básicamente donde se tiene tres capas, donde se trabaja en referente a la capa de núcleo o core, la capa de distribución y la capa de acceso. Y bueno, todo esto en las redes tradicionales ya sabemos que trabaja bajo el modelo de referencia OSI, que tiene sus 7 capas, y bueno, la pila de protocolos TCP/IP para implementaciones, ¿no? Entonces, creo que ya sabemos eso muy bien. La pila de protocolos TCP/IP para hacer las implementaciones, y el modelo de referencia OSI para hacer entendimiento, comprensión y análisis e investigaciones sobre las redes, ¿no? Muy bien. Entonces, respecto a la arquitectura de SDN, ya habíamos visto esto incluso en la sesión pasada, donde les mencionaba, obviamente, que existen 3 capas en una arquitectura de SDN, donde tenemos por la parte de abajo la capa de infraestructura, en la parte central la capa de control, esto por supuesto es representativo, y la capa de aplicación, donde encontramos las apps, ¿no? Las aplicaciones de negocio. Entonces, la capa de control nos brinda los servicios en red y la infraestructura como tal, donde están los recursos, ¿no? Ya sabemos que hay un API hacia el norte y un API hacia el sur, ¿no? Bueno, no se olviden, les había mencionado que existen 2 planos. ¿Ya? Por si acaso, si les pregunto cuántas capas hay, en SDN son 3, pero existen solo 2 planos. Uno es el plano de control y el plano de datos. Ya, que tal cual en esto veíamos en lo que vendría a ser una red tradicional, tenemos perdón, el plano de datos y el plano de control juntos en un dispositivo, ¿no? En los dispositivos en cada uno se tiene que configurar. Sin embargo, en la arquitectura SDN ya sabemos precisamente que separamos la capa de control con el plano de datos, ¿no? Entonces, aquí básicamente tenemos 2 planos, eso es importante destacar, y las 3 capas, ¿no? Eh, entonces, haciendo una comparación breve sobre las redes tradicionales y las redes definidas por software. Tenemos al lado izquierdo las redes tradicionales, tal cual les mencionaba. Tenemos el plano de datos y el plano de control. El plano de datos, como vemos aquí, que está totalmente representada por la parte azul del dispositivo, ¿ya? Y el plano de control, que está representada por la parte naranja. Entonces, como vemos, en cada dispositivo es responsable de manejar su propia tabla de enrutamiento, su propia entrega de datos según lo que se necesite. Y bueno, eso es lo que como tal se evidencia en una arquitectura de red tradicional. Y bueno, en las redes definidas por software tenemos a este lado, entonces, como vemos, abstraemos toda la capa de control a una parte centralizada que se llama nuestro controlador SDN, y en la parte inferior tenemos la representación del plano de datos, ¿ya? Que sería la parte azul. Como vemos, entonces aquí lo que opera es que un controlador manda a todos los
dispositivos como tal, que son como tal reenviadores, como tal, ya no manejan un control, sino solamente entregan datos y recursos a lo que las aplicaciones demanden a través del controlador. Entonces, sin embargo, a este lado, en las redes tradicionales, como vemos, es muy diferente. Tenemos aquí a este lado una arquitectura tradicional, donde vemos que el plano de datos y el plano de control están como tal dentro de cada dispositivo, y cada dispositivo es capaz de manejar su propia capa de control y capa de datos, ¿no? Y aquí ocurre algo diferente. Entonces, eh, veamos ahora un poquito sobre el plano de control. Entonces, dentro del plano del control está la capa de aplicación, y eso ya les había mencionado antes. Entonces, la capa de aplicación, como sabemos, es la parte donde nosotros encontramos las diversas aplicaciones como tal, pues que nos ayuden a optimizar cualquier proceso de configuración y entrega de datos hacia los usuarios que lo requieren, ¿no? Obviamente a través de las configuraciones de red se va a entregar los recursos, se va a extraer los recursos necesarios para entregar datos a través de la capa de aplicación, ¿no? Que es la que básicamente eh, también independiente de ella es la parte donde nos ofrece optimizar el proceso de configuración de la red, ¿no? Se comunica básicamente con el controlador a través de una API con el fin de tener una visión del estado actual de la red como tal para mejorar su transmisión de datos. Ese es el fin de la capa de aplicación. Admite establecer aplicaciones para de forma automática ejecutar las configuraciones como tal, abastecimiento y extender los nuevos servicios en la red. Las capas de aplicación y control se comunican, como ya lo mencioné, a través de una interfaz de programación de aplicaciones, una API, y bueno, como tal se puede mencionar que son programas, ya sea de manera explícita o implícita, comunica de forma programada los requisitos de la red y el comportamiento deseado de esta red al controlador SDN a través de un Nodebound API como tal. Ya sabemos, hacia arriba se encuentra el Nodebound, ¿no? Bueno, entonces dentro del plano de control encontramos la capa de aplicación, también encontramos la capa de control, que básicamente aquí es donde encontramos obviamente el controlador. Ya, lo que hace es crear una vista general centralizada de toda nuestra topología para gestionar el flujo de datos en la capa de infraestructura a través del protocolo que es el Soulbound, que sería el OpenFlow, ¿no? El estándar, pero obviamente hay más que ya lo vamos a ver en su... Esta capa proporciona un control de red programable, por supuesto, y sumamente ágil en comparación a una red tradicional. Esa es la diferencia que existe, obviamente, de manera resaltante entre una red tradicional y una red definida por software. Es una red inteligente, permite a los administradores de red configurar y administrar y optimizar los recursos de nuestra red a través de programación de automatizaciones o los famosos scripts también, por supuesto, ¿no? Es responsable de establecer el trato de los flujos de los datos con la ayuda del controlador SDN. Entonces, el controlador de SDN, por supuesto que está dentro de la capa de control. Las aplicaciones corren dentro de la capa de aplicación. Capa de control y capa de aplicación están dentro del plano de control, como vemos. Y bueno, haciendo una introducción a lo que es controlador, ya definiendo como tal, obviamente ya hemos visto, es como tal un sistema operativo de red, ya, porque trabaja netamente en red, eh, que de manera eficiente lo que hace es tener un control de la red mediante un software, ¿ya? Los controladores SN tienen siempre el control de la red a través de las interfaces API, que son hacia abajo la notebook que ya veíamos,
Y bueno, a través de estas APIs tiene básicamente el control de toda la red y con los conmutadores, los switch como tal, a través de un canal que puede ser como tal cifrado y da lugar a la conmutación de paquetes como tal que sabemos y el enrutamiento mediante las aplicaciones programables. ¿Ya? Gestiona los flujos como tal, equivale a un sistema operativo de la red, ¿ya? Que controla todas las comunicaciones entre las aplicaciones y los dispositivos que tenemos en la capa de infraestructura. Traduce las necesidades o requisitos de la capa de aplicación demandada por los usuarios, las peticiones que se solicitan a los elementos de la red y proporciona la información relevante a las capas de aplicación, perdón, y finalmente esto es entregado al usuario, ¿no? Al usuario que lo solicita o quien esté necesitando algún recurso de nuestra red, ¿no? Un controlador debe ser sí o sí programable, ¿ya? Para poder gestionar la red. Como tal, la programabilidad en el plano de control es necesaria, ya que permite al administrador poder implementar muchas modificaciones en la red, normaliza las interfaces API como tal, ¿ya? Que ya veíamos que tenemos dos tipos de API. Es responsable de que el plano de control y el plano de datos tenga una comunicación eficiente, adecuada a través de nuestra API que tiene conectada, ¿no? Muy bien. Dentro de la capa de control también tenemos algunos conceptos que tenemos que definir, que, bueno, que son importantes porque son características propias de lo que vendría a ser la capa de control. La centralización es muy importante dentro de la capa de control, ya que obviamente tenemos como tal servicios integrados como tal donde podemos tener de manera escalable en lo que vendría a ser tamaño, estrategias de control, de manera que estos cambios en los dispositivos se propaguen rápidos con un sistema distribuido, ¿ya? Entonces, tal como ya para esto ustedes saben cómo funcionan los sistemas distribuidos, tiene una particularidad relacionada con los sistemas distribuidos. Frente a fallos de los controladores centralizados, se puede utilizar controladores que tomen el control. Entonces, siempre se ha visto como una desventaja esto de que tengamos un controlador centralizado, tal cual, ya que podría ser un punto de fallo, ¿no? Sin embargo, podemos dar soluciones de contingencia o stand-by o de backup a lo que sería hacer un controlador adicional, uno o dos controladores adicionales, o podemos hacer funcionar varios controladores en una misma red que sean entre estos controladores los que finalmente trabajan dentro de la red. Y bueno, si se cae uno, se levanta el otro automáticamente, ¿no? Un failover de operación en red como tal de control. Programabilidad es importante, ya que estamos hablando de una red definida por software, que su core de esto es la programabilidad de la parte de lo que sería como tal nuestras aplicaciones. Y bueno, dentro del plano de control tenemos básicamente pues nuestro controlador programable a través de las interfaces API que comunica hacia arriba y hacia abajo, ¿no? También dentro del plano de control tenemos el control basado en flujos. El control basado en flujos lo que hace es reducir significativamente el tráfico entre el controlador y los dispositivos de plano de datos, ¿no? Muy bien. El plano de datos es el otro plano que ya mencionaba. Tenemos el primer plano, que sería de control, donde está todo ello, y el plano de datos, que es la parte de abajo, ¿no? Donde encontramos básicamente nuestra capa de infraestructura. ¿Ya? Obviamente ya sabemos que aquí se encuentran los dispositivos como tal, que son gestionados a través del controlador, ¿no? Se encuentran conformada por los dispositivos que ya conocemos, por ejemplo, los enrutadores, conmutadores físicos, como tal, que se encargan de la administración de las tablas de flujo, ¿no? Admite establecer aplicaciones, ya, esto es importante, estos dispositivos, por eso les mencionaba que no hay migraciones totalmente hasta ahora completas, así por mencionar de forma masiva,
hacia redes definidas por software, ya que estos dispositivos, muchos de las redes tradicionales no soportan lo que vendría a ser la, la programabilidad de aplicaciones como tal, como lo demandan las redes definidas por software. Entonces, en esta capa de infraestructura, sí o sí admite la establecer aplicaciones como tal, extender los servicios en la red, la capa de aplicación y control se comunican con la API que ya hemos comentado, ¿no? Las solicitudes que se ejecutan entre la infraestructura y la capa de control son a través del API Soulbound, ¿ya? Eso no se olviden. Y bueno, encontramos a los conmutadores en esta capa, que son los que hacen el forward como tal de los datos en la red, ¿no? Son utilizados para las peticiones de los usuarios generalmente, ¿no? Porque ya sabemos, entonces, obviamente, entregar datos nace a partir de una petición que se esté solicitando. Respecto a las interfaces, ya, dentro de una arquitectura SDN, ya hemos visto, y bueno, quizás volviendo a repetir, tenemos hacia arriba nuestra API Nodebound y hacia abajo nuestra API como tal Soulbound, ¿no? Entonces, es un diseño básico donde tenemos nuestra arquitectura SDN. Eso es muy importante, no creo que sea algo difícil de poder capturar esto en nuestra mente, ya que hacia arriba solamente tenemos nuestra capa de aplicación como tal. Dentro tenemos nuestra capa de control y nuestra capa de infraestructura. Los tipos de interfaces, bueno, ya hemos visto, tenemos el Norbound API y el Soulbound API. Por ejemplo, por mencionar el Norbound API, tenemos algunas APIs que se vienen trabajando, vienen siendo de mucha utilidad para hacer las comunicaciones entre el controlador y la capa de aplicación. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a encontrar lo que serían algunos de ellos, que son, por ejemplo, las APIs REST, las APIs RPC, las APIs también OSI, que son APIs que interconectan y son capaces de establecer flujos de comunicación entre el controlador y la capa de aplicación. ¿Ya? Y por el lado del software, pues tenemos las APIs que van hacia abajo, como por ejemplo existen algunas que son, por ejemplo, propietarias de Cisco, tenemos la OpenPK, tenemos también, por supuesto, otras aplicaciones, otras APIs que demandan hacia abajo. Bueno, estas APIs tienen que trabajar, por supuesto, con el protocolo OpenFlow en su mayoría. Estas APIs tienen que soportar este protocolo porque es el estándar que asume según la ONF que ya hemos visto, la famosa ONF que adopta este concepto de perdón, de SDN y es la que entrega como tal, indica que OpenFlow es el estándar para utilizar en las redes definidas por software, hacia abajo, el protocolo hacia abajo. ¿Ya? Entonces, en las redes definidas por software, tenemos como tal los protocolos que ya hemos ido mencionando, OpenFlow. También tenemos protocolos como OpenStack, NetConf, también son protocolos que se utilizan a este nivel. También, por supuesto, tenemos otras aplicaciones como Procera, Frenetic, RESTful. Son aplicaciones, perdón, son APIs, ¿no? Que se tienen entre el controlador y la capa de aplicaciones. Y bueno, hacia abajo, además de las que ya íbamos mencionando, tenemos el protocolo OpenFlow, Forces, tenemos NetConf, IRS, también son protocolos que se tienen hacia la parte de abajo. ¿Ya? Muy bien, eso referente a los protocolos. Hasta ahí alguna consulta, estimados estudiantes. Como les mencionaba, estoy tratando de hacer un poco rápido la sesión porque la verdad tengo un tema personal a las 9 de la mañana. ¿Alguna consulta hasta ahí? No, ingeniero, todo se entiende. Ok, muy bien. A ver, ¿cuántos están? No están muchos. ¿Y qué tal les ha ido en el curso?
¿Han participado? Obvio, profe. Sí, ingeniero. Había fogata Sí, también. ingeniero. Yo soy Ya. estrella, profe. Con razón no han querido conectarse muchos, ya ven. ¿Y cuándo es la danza? El día sábado. Ah, ya. Ya, el sábado y domingo hay desfile, entiendo, ¿no? Sí, ingeniero. Ah, ya, muy bien. Bueno, entonces, por ese lado, si no tienen consultas, bueno, es básicamente un poco lo relacionado a los protocolos que se tienen. Y bueno, estos protocolos en su momento lo vamos a ver trabajar como tal. Y como tal, como yo ya les había mencionado, es OpenFlow el que nosotros vamos a trabajar como tal. Y bueno, es el estándar que nos exige las redes definidas por software como tal de manera estándar. ¿Ya? Seguramente en su momento ya, creo que la siguiente sesión nos toca ver sobre los controladores, pero los controladores son básicamente los que vemos aquí a la parte central, ¿no? Por supuesto que hay soluciones donde, como les mencionaba, que también se puede tener, donde tenemos un controlador como tal central y otros controladores adicionales. Entonces, dentro de esos protocolos, también tenemos unos protocolos llamados como los Westbone y los Eastbound, que son básicamente para trabajar entre controladores, siempre y cuando soporten el protocolo Hyperflow. Este protocolo permite hacer la integración entre lo que serían controladores SDN, ¿ya? Por supuesto que hay controladores comerciales, controladores open source, ya esto depende de la implementación que estemos realizando, ¿ya? Como vemos aquí en la parte de arriba, en la capa de aplicación, tenemos la gestión de manera móvil, hablamos de flexibilidad, control de acceso como tal, monitoreo de tráfico y seguridad también en la capa de aplicación, eficiencia energética de la red, todo eso encontramos en la capa de aplicación. En la capa del controlador tenemos nuestros propios controladores y en la capa de infraestructura tenemos los dispositivos. Podemos tener routers, tenemos switch, los virtual switch también que seguramente en su momento lo vamos a ver, los OBS switch que son muy importantes dentro de una infraestructura de red definida por software, los puntos de acceso inalámbrico también, tal cual existe en una red tradicional, los dispositivos los podemos tener, pero tienen que soportar estos protocolos como tal y deben ser programables, como ustedes ven la demanda de las redes definidas por software se centra básicamente en soportar estos protocolos que permitan programar como tal los dispositivos. Entonces, es importante entender que los dispositivos aquí son programables, no son dispositivos tradicionales, así como lo encontramos en la actualidad. Cualquier dispositivo que tenemos, no existe ya este modelo como tal, donde vamos a tener que dejar de lado en su momento cuando se quiera trabajar netamente con una infraestructura de red definida por software. Entonces, por ese lado, existen varios controladores, como ya hemos ido viendo, hay controladores de las propios fabricantes, los fabricantes tops de tecnología, como por ejemplo Dell tiene su propio controlador, tiene también, por ejemplo, HP, también tiene Cisco, existen diversos fabricantes que ya tienen sus propios controladores. Y bueno, dentro de los controladores open source encontramos a Nox, a Floodlight, a Beacon, a Pox, como tal a Rio, a OpenDALI, también son controladores que podemos utilizar en su momento, ¿no? Eh, un resumen de lo que sería nuestra arquitectura SDN. Ya, hacia abajo, nuestra capa de infraestructura, ¿ya? A través del protocolo OpenFlow. Aquí conectamos una interfaz Node que conecta al controlador, definida como tal como nuestro plano de control.
y hacia arriba nuestra API Northbound a través de los protocolos que tengamos, que ya hemos visto, como por ejemplo, por mencionar uno, Procera. Entonces, son estos protocolos que deben soportar estas APIs. Y hacia abajo, como tal, algo resaltante aquí es que hacia abajo ya existe un estándar que es OpenFlow, ¿ya? Pero hacia arriba no existe un protocolo estándar que nos defina todavía, así como ya lo tenemos OpenFlow, hacia arriba no hay hasta ahora un protocolo como tal definido estándar que se debe utilizar. Hay varios protocolos, como ya vimos, entonces aquí, por ejemplo, vimos Procera, Frenetic, RESTful, son algunos protocolos, por mencionar FML también como tal, son protocolos hacia arriba que deben soportar las APIs que se desarrollen. Entonces, estas APIs como tal pueden trabajar con diversos protocolos, pero como les mencionaba, todavía no hay una estandarización, así como particularmente si tenemos hacia abajo, que es el OpenFlow. Entonces, podemos utilizar cualquiera de ellas. La verdad, hasta ahorita no está definido todavía y no sé si se definirá, la verdad, pero hasta ahora no. Podemos utilizar la que mejor se adapte a nuestra programación como tal, ¿no? Entonces, como ustedes ven, aquí en este nivel ya de un profesional de networking, de infraestructura, ya el skill que le da valor a estos especialistas es la programación de redes, ¿no? Ya no es solamente hacer las configuraciones de red, hacer los troubleshootings de operaciones en red, por ejemplo, actualmente, por ejemplo, los NOCs que existen de los operadores, de los proveedores de servicio, entre otros, ¿no? O los profesionales que laboramos en organizaciones como tal, desempeñamos funciones, por ejemplo, en lo que viene a ser networking, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo combinado. Yo sí tengo, actualmente, por ejemplo, en una organización que tengo un vínculo por ahí, trabajo en arquitecturas tradicionales, tengo arquitectura tradicional y también tengo para una solución específica una arquitectura basada en SDN, que es trabajo con dispositivos Ubiquiti, que tiene una solución SDN basada en esta solución SDN. Ya, y bueno, se implementa un controlador, básicamente un controlador que es un software, y los dispositivos, por ejemplo, los puntos de acceso, los switches, se convierten básicamente en dispositivos que lo que hacen es, a través del controlador, ejercer lo que el controlador demande. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, es algo sencillo, por acá les voy a mostrar algo rápido. Ya, a ver, déjenme, ahí está. Por ejemplo, aquí tengo una solución, basada en SDN, por mencionar. Ya. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven, tengo mis dispositivos que son, por ejemplo, switch, como ven, y son dispositivos que yo ya no los configuro como tal, sino que a través de este controlador, que es un software que se ha instalado como tal en un sistema operativo, se ha levantado el controlador. Bueno, también hay como por ejemplo Omada, lo ofrece también hasta de propio TP-Link, también ofrece su propio controlador SDN. También, por ejemplo, Ubiquiti tiene su propio controlador que trabaja bajo esta arquitectura SDN. ¿Ya? Y lo que nos ofrece es básicamente, como ustedes ven, por debajo, obviamente, corre una conexión de API a través hacia la capa de infraestructura. ¿Ya? Claro, no está trabajando con OpenFlow, por ejemplo, esta arquitectura no trabaja con
compró, era Frenetic, tampoco hacia arriba. Solamente es la parte de control, ¿ya? Y como ven, yo a los dispositivos acá solamente lo que se ha hecho es, se lleva al punto de conexión y, por ejemplo, en ese punto de conexión, lo que se hace es, se instala el dispositivo y a través del controlador se adopta. Por ejemplo, si ustedes ven, yo tengo 3 dispositivos aquí arriba que he dejado conectados por razones que se está haciendo un despliegue en estos puntos. Y como ven, están pendientes de que el controlador los adopte. Entonces, no están ahorita siendo controlados por este controlador, sino que están en modo tradicional haciendo forward, ¿ya? Pero en el momento que yo adopte estos controladores, me permite a mí, como tal, gestionar estos dispositivos de manera que yo lo que le indique a partir del controlador es lo que va a hacer. Por ejemplo, si yo le digo, no sé, a este dispositivo, le digo, ya no trabajes de manera conectada por este cableado, sino ahora trabaja como punto de acceso, conéctate a un punto de acceso que exista de otro lugar, de otro repetidor de otro punto de acceso, conéctate por ahí. Entonces yo le puedo dar esas indicaciones. Le puedo indicar que adopte, una vez adoptada, que qué redes, por ejemplo, son las que va a emitir. Entonces, personalmente la puedo hacer en cada una, voy entregando de manera que el controlador gestiona todo esto. El controlador es el que tiene la vista, como ustedes ven. Este controlador es el que tiene la vista de todos. No es como la red tradicional, ¿no? Donde nosotros implementamos uno a uno cada dispositivo, sino que aquí tenemos en el controlador la vista de todos los dispositivos, hay una gestión. Entonces, como ustedes ven, yo como tal, aquí, por ejemplo, si ustedes ven, son puntos que tengo, por ejemplo, conectados, y estos netamente dependen de lo que vendría a ser el controlador. Y el controlador es este como tal que tengo levantado en esta máquina virtual, como ustedes ven, ¿ya? Entonces, es una solución basada en SDN que, por ejemplo, nos ofrece Ubiquiti. Y así como Ubiquiti tiene Cisco, lo tiene Omada, lo tiene diferentes fabricantes HP, Dell, entre otros. Entonces, ofrecen sus controladores. Obviamente, como ya en su momento les mencionaba, hay controladores netamente basados en software y hay controladores basados en dispositivos. Entonces, por ejemplo, un controlador netamente basado en software es algo que tú lo instalas en un sistema operativo, ¿no? Lo instalas dentro de un sistema operativo, levanta y, bueno, empiezas a adoptar los dispositivos que se conectan hasta el controlador, los adoptas y, bueno, los gestionas. Ese es un controlador. El otro controlador es basado como dispositivo. Es un dispositivo como tal controlador. Por ejemplo, yo en su momento iba a adquirir, por ejemplo, el de Ubiquiti, pero revisé el tema y cuál me costaba más la implementación, entre cosas que, por ejemplo, dependen ya de mis gerencias en su momento. Entonces, opté por levantar el controlador basado en software como tal. ¿Ya? Un controlador específico, software. Ya, bueno, hay controlador en dispositivos, pues como les menciono, es el dispositivo controlador que viene con su propio software ya instalado. Entonces, ese es un controlador también que está basado en software, pero trae su propio dispositivo. No es para que lo instales, pues así como este de aquí, ¿no? Entonces, viene propiamente. Entonces, por ejemplo, eso es un, este, una demostración de un controlador básico que, por ejemplo, tenemos aquí. Ingeniero, una Entonces, consulta. sí, En el caso de la empresa, ¿utilizan o mejor dicho, trabajan con una empresa específica, Cisco, Fortinet, o el CDN puede trabajar con diferentes empresas? O sea, la aplicación que SDN, tiene ahí. esta de acá, solamente quiero mencionar rápidamente que la utilizo para mis puntos de acceso y para los switches propios que quiero trabajar
como tal en el controlador SDN y solamente soporta para Ubiquiti. O sea, este controlador está netamente solamente para Ubiquiti. Por supuesto que yo tengo dentro de mi infraestructura de red, por eso les mencionaba que yo tengo una infraestructura de red tradicional combinada con una infraestructura de red SDN. Tengo una combinación, algo mixto, por así mencionar. Los dispositivos que tengo, bueno, tengo trabajando dentro de la infraestructura de red, tengo Cisco, obviamente, en la parte del núcleo, el core de la infraestructura. Tengo, por supuesto, los FortiGates trabajando para hacer protección a la red y cementar adecuadamente mi red LAN, la DMZ y separar la WAN. También tengo trabajando este tipo de dispositivos. También tengo trabajando dentro de la misma infraestructura, los Ubiquiti, también tengo para algunos puntos trabajando algunos, la verdad es que por la infraestructura que tenemos también trabajando MikroTik en algunos puntos, que bueno, no está en la parte central, la verdad, como la infraestructura de la red es bien grande, o sea, les hablo de esta infraestructura que tiene aproximadamente en una dimensión de 14.000 hectáreas. O sea, es grande, es una dimensión grande, la llevo. Las conexiones, obviamente, por torres de telecomunicaciones, se lleva de un punto hacia otro. Y bueno, en la parte central tengo mis dispositivos Cisco, toda la parte core. Y bueno, hacia los otros puntos ya voy llevando con otros dispositivos de menos costo. Y bueno, los hago trabajar tal cual Cisco, los complemento con MikroTik también. Y también en su momento también he tenido la experiencia de trabajar, por ejemplo, en esta misma infraestructura con Aruba. Pero sí, Aruba es una tecnología que no se adaptó a lo que yo tenía en mi necesidad y me hizo pasar malos ratos, por ejemplo. Entonces, a partir de esas experiencias, sé qué dispositivos son compatibles con otros. Entonces, por ejemplo, Aruba no es compatible con Cisco ni con Microsoft, por ejemplo. Eso yo ya lo sé por mi experiencia. Es compatible, sí, o sea, pareciese que trabaje bien, pero te das cuenta finalmente que no es porque no tiene los times como tal que deberían ser. Hay microcortes que finalmente parece que estaría bien, que finalmente parece que está mal, y entonces la única solución en su momento, a pesar de que apliqué las buenas prácticas, apliqué los protocolos necesarios, sí o sí, para trabajar bien, nunca llegó a funcionar, a coexistir bien Aruba con mis otras tecnologías. Entonces, finalmente saqué Aruba y metí otro Cisco, por ejemplo. Entonces, esa fue una solución que tuve que implementar. ¿Ya? Entonces, como les mencioné, en esta solución que yo, por ejemplo, tengo, combino red tradicional para una parte y red SDN solamente para mis dispositivos de punto de acceso y los switch finales. ¿Ya? Pero, por ejemplo, para el switch principal, para mi router principal, núcleo, para esos no utilizo. No los utilizo porque no es compatible este controlador que tengo, que es de Unify, de Ubiquiti, no lo tengo. Entonces tendría que adquirir, por ejemplo, un controlador SDN propio y netamente que me soporte, por ejemplo, para Cisco. Bueno, Cisco tiene su propio, pero no se adapta con todos, ¿no? Por la naturaleza de la infraestructura que tengo en este lugar. Es muy amplia, así que utilizo tecnologías como, por ejemplo, les mencioné, Ubiquiti, MikroTik, que son soluciones no muy caras, pero que me da lo suficiente para poder implementar soluciones basadas en un controlador centralizado. Por eso es que utilizo un poco estas tecnologías y bueno, las utilizo, como les menciono, de manera combinada, así de forma mixta, por así mencionar, y ya, bueno, eso depende de las soluciones que nosotros aplicamos. Como es una infraestructura bien grande por la naturaleza, hay demanda bastante del tema climático, hay tema de polvo, bastante. Entonces, en estos lugares, en estos ambientes que son extensiones de agrícolas, es amplio. Entonces, son cosas que a veces no puedo controlar muy bien por la misma naturaleza. Entonces,
busqué una solución rápida de equipos no muy costosos y que me den esta solución de poder controlar y gestionar desde un punto. Entonces, así tengo varios, pero por ejemplo, les menciono, yo no tengo un solo controlador, tengo varios controladores. Tengo un controlador para una sede, otro controlador para otra sede y así. Los implemento por separado. Eso es una solución que implementé porque a veces pasa que podría fallar, por ejemplo, un controlador, como ya les mencionaba, podría fallar. Eso por diversas razones, ya sea que hay una descarga eléctrica, aquí hay bastante descargas eléctricas o tormentas, entonces por esa necesidad implemento controladores separados. Entonces, y bueno, por ahí no sé si algo más quieren consultar, pero Ningún ingeniero. ok, entonces, como ven, aquí tenemos nuestra arquitectura, tenemos una arquitectura SDN, tal cual. Hacia arriba tenemos las aplicaciones que pueden ser, por ejemplo, de usuarios, invitados, los firewalls, los IDS, las apps como tal, telefonía, VoIP, video, streaming, lo que sea. Tenemos las aplicaciones corriendo hacia arriba como tal que demandan que esta capa de aplicación tenga como tal una interfaz programable en esta capa de aplicación para que se comunique con el controlador, ¿no? El controlador accede a la capa de infraestructura y entrega la necesidad, los recursos necesarios que necesita o los obtiene y lleva los datos necesarios que se tenga en nuestra capa de infraestructura y entrega a la capa de aplicación que es demandada por las peticiones, ya sean HTTP o las que tengamos en nuestra conexión, ¿no? Y bueno, eso es en resumen un poco lo que sería tratado el día de hoy. Igual les pido mil disculpas por hacerlo un poco acelerado, pero en resumen, eso es el tema referente a lo tratado y que se tenía que transmitir. Igual la próxima sesión ya nos toca ver los controladores, que lo vamos a ver netamente específicamente entre controladores. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Ningún ingeniero. Ok. Vamos a llamar listo. Un ratito. Vamos a llamar lista.
A ver, veamos. José Aquino. Presente, ingeniero. Muy bien. Renzo Aybar. Presente. Rolando Bardales. Presente, ingeniero. Brando Benavides. Presente, ingeniero. Juan Carlos Arcayo. Phil Casimiro. Presente, ingeniero. Darwin Chamaya. Presente, ingeniero. Gonzalo Cos. Luis Gorpa. Presente, ingeniero. Elizabeth Lastra. Diego León. Presente, ingeniero. Jesús Mamani. Presente, ingeniero. Euler Martínez. Miguel Melgar. Brandon Mendoza. Delson Modesto. Presente, ingeniero. Gregorio Paz. Presente, ingeniero. Oswald. Gregorio. Oswald Pérez. Presente, ingeniero. Bien. Denis Polinar. Yanela Polonio. Presente, ingeniero. Buenos días. Yes. José Portilla. Cristian Reboredo. Sebastián Rivera. Presente, ingeniero. Jack Simón. Jordi Soria. Javier Darío. Presente, ingeniero. Jordi Darío. ¿Alguien más que no haya marcado su asistencia? Le vi a Miguel, creo, pero Ingeniero, disculpe. Si no podían encender mi audio hace un momento. ya Miguel, ok. Gracias, ingeniero. Entonces, sería... Delegado, te haces una lista de los que han participado en el curso, igual para tener en consideración en los temas de evaluación actitudinal y esas cosas, ¿ya? ¿Sí? Ok, ingeniero. Ya. ¿Alguna consulta sobre el tratado el día de hoy? Bueno, ¿no? Bueno, si no hay consultas, como les mencionaba, previa, disculpas que solicitadas, tengo un tema un poco urgente que atender a las 9 de la mañana y por eso un poquito he tratado de hacer de forma acelerada. Igual cumple con los parámetros de lo que debió tratar el día de hoy, solamente que lo he hecho de forma apresurada, por así mencionar. Así que igual les reitero mis disculpas, igual en la próxima sesión, igual continuamos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Les parece? Sí, ingeniero. Ok, bien. Ok, gracias entonces. Buenos días a todos. Ya, eso sería todo por el día de hoy.